Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando con ustedes la palabra de Dios y en esta oportunidad, esta semana, estamos hablando de la familia. Ese núcleo tan importante, ese círculo inviolable, ¿no es cierto?, que debe existir, en que Dios debe ser el centro. Está conmigo en esta oportunidad el pastor Sergio Celi y su esposa. Bienvenidos. Muchas Muchas gracias. gracias. Ayer habíamos conversado un poquito, la verdad es que uno podría hablar mucho acerca de la niñez de Jesús, pero hoy día vamos a hablar un concepto que es muy importante en la familia, lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo podríamos definirla nosotros este concepto, el de comunicarnos, de hablarnos? Bueno, la comunicación es lo más básico para poder entablar relaciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de educación, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que la educación se realiza a través de la comunicación, ¿no? Y por supuesto que educación tiene que ver también con la transmisión de ciertos conocimientos, ¿no? De información que pueda servir para la vida en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Sin embargo, cuando estamos hablando de educación, no es solamente la transmisión de información, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, en el contexto de educación, estamos hablando también el saber llegar a los corazones, ¿no? Y eso es tan difícil, ¿no? No siempre lo logramos. Y en el contexto de la familia, claro, cuando los niños son pequeños, es fácil quizás conseguir que ellos pongan atención, que ellos nos hagan caso, nos obedezcan, ¿no? Y ahí está la habilidad de los padres para poder generar ese vínculo. Pero a veces esto se va complicando a medida que los niños van creciendo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros establezcamos desde pequeños con ellos un vínculo en el cual ellos puedan respetar a los padres, puedan aprender de ellos y pueda establecerse un canal de comunicación que perdure hasta que ellos ya sean más grandecitos, porque ahí se va a necesitar ese vínculo para que los padres puedan llegar a los corazones de ellos y puedan indicarles las instrucciones que son las más adecuadas para la vida. Fíjese que estaba pensando en un texto que está en Salmos 37, ¿eh? Porque estamos hablando de la comunicación, entonces la comunicación es trasladar, impartir, mostrar, o sea, entregar información. El profesor entrega información en su sala, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero el Salmo 37 da una base que creo que deberíamos meditarlo un poquito. Hermana Neneyet quizás nos habla de esto, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. O sea, en otras palabras, nos habla de comunicación, pero pareciera que para tener una linda comunicación primero tenemos que guardar silencio, pero ante Jehová, ¿no le parece? Claro, es así. Yo creo que la Biblia y los textos que continúan acá en este día habla aspectos sumamente importantes respecto a lo que nosotros transmitimos en la familia entre nosotros. Por ejemplo, una forma que nosotros no nos damos cuenta que enseñamos, nosotros formamos mucho a los hijos, especialmente en el área emocional, y no nos damos cuenta lo necesario que son el expresar, el decir lo que se siente, el expresar las emociones que se tienen, porque allí, perdón, es la manera de llegar al corazón del otro, del esposo, de los hijos, de entender qué está pasando. A veces se inhiben las emociones, no, no tienes por qué llorar, te callas, cambia la cara, no, aquí en esta casa no se llora y cosas como esa que inhiben las emociones. En cambio, el aprender a expresar lo que uno siente genera canales de comunicación mucho más profundos y que los padres puedan especialmente enseñar esto desde pequeños a los hijos, a expresar lo que sienten, lo que está pasando en su interior, requiere mucho, mucho eh, contacto y atención de parte de ellos. Por ejemplo, si nos damos cuenta en el tiempo antiguo, la Biblia habla de enseñarás a tus hijos y todo el conocimiento bíblico era transmitido de generación en generación, de padres a hijos a través de qué? De lo hablado Claro. hablando de los tiempos bíblicos, ¿no es cierto? Ahora, esto se ha visto boicoteado, digamos, yo creo, por la tecnología,
porque la tecnología arrasa con el tiempo de encontrarnos, de conversar, de dialogar. Y eso mismo quita el hecho de sentarnos con nuestra familia a conversar y a transmitir lo que sabemos de Dios a ellos para que esto siga de generación en generación, transmitiéndose lo que Dios quiere, la enseñanza a través de la comunicación. Y esto se ha perdido porque uno no se da los tiempos de comunicarse. Sabe que pensaba que uno ya como padre y abuelo quizás se recuerde que a veces ha cometido errores y quizás para las parejas jóvenes esto lo tengan presente ahora. A veces a nuestros hijos le decimos, cállate, que usted lo mencionaba de otra manera. Sí, sí, Entonces le coartamos esa espontaneidad porque a veces como que nos responden de una manera, a ver, voy a decir así, adecuada, correcta, y no podemos quedar nosotros como equivocados, ¿no le parece? claro que Tenemos que sí. dejar para que en la familia, en las relaciones personales que tenemos, nos ayuda a desarrollar relaciones interpersonales entre la familia. ¿No le parece, mi estimada hermana? Así es. Y aquí está muy cómo decimos las cosas. No tan solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, tratarnos bien, con respeto, eh, no dañarnos, hablar suavemente. Son todas esas maneras, consejos bíblicos, no de psicólogos, no de terapeutas, sino de verdad consejos bíblicos que van a hacer de nuestra comunicación dentro del hogar algo mucho mejor. Y si nosotros seguimos los consejos que está cargado, por ejemplo, en Proverbios, eh, ser humilde, no hablar fuerte, no sé, tantos consejos que encontramos allí, nosotros vamos a tener comunicaciones bellas dentro de nuestra casa, que amamos. ¿Qué impacto puede tener en un niño una reacción de un adulto, ¿no es cierto?, de una manera equivocada? Efesios, un libro maravilloso, 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso cuando yo le hablaba del centro de esta familia, un círculo tan inviolable, ahí entra Jesús, y si está Él, ¿no es cierto?, vamos a tener lindas relaciones entre nuestras familias, no nos vamos a enojar, y que a veces pasa tan a menudo, ¿verdad?, por alguna equivocación de un pequeño que está aprendiendo, de un Así niño es. que está Ujú. saliendo al mundo, ¿no les parece? Y lo más tremendo es que el niño lo más probable es que va a aprender de nuestras reacciones, de las maneras como nosotros reaccionamos, la forma como decimos las cosas, el niño las absorbe y esa va a ser su manera de comunicarse cuando grande. Lo que nosotros hacemos como adultos en casa tiene un tremendo impacto en la vida de ellos y en el futuro de ellos. Juan, que es el discípulo, hijo del trueno, le dijo Jesús, ¿no es cierto? Así Bueno, es. ¿Cómo llega a hablar y cambia? Dice, hijitos, allí leo 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y a veces la forma en que lo decimos, cómo miramos, cómo nos ponemos, estamos hablando de una manera incorrecta a quien deberíamos amar tanto, que son nuestros hijos, nuestra esposa, incluso en las relaciones. Bueno, dejamos hasta aquí nuestra conversación, nuestro tiempo es limitado, pero agradecemos por la participación de ustedes y nos encontramos mañana, amables oyentes. Bendiciones. Nos vemos chao. mañana.